Buenas noches para los que ya están conectados. Vamos a esperar que se conecten más compañeros para iniciar la clase. Pues solo vemos 3. Ahorita regreso, vamos a esperar que lleguen, que se conecten más.
Buenas noches a las personas que se acaban de conectar. Buenas noches, Ligda. Buenas noches a todos. Licenciada. Buenas noches a todos. Solo vamos a esperar un poquito más. De acuerdo. Conecten. Gracias. Compañeros más porque yo siento que habemos muy poquitos. Licenciada, buenas noches. Yo tengo una duda. Buenas noches. ¿La excusa se la mandamos vía correo electrónico o a su WhatsApp? No, mejor al WhatsApp. Ahorita mejor al WhatsApp porque ya tengo aquí el listado. A usted la tengo, pero no tengo la excusa. Ah, bueno, ¿qué día será el extraordinario? Mañana. Ahorita vamos a informar, ahorita le vamos a informar. Solo espérenme un ratito que se conecten más porque si no, después me están preguntando otra vez. Ah, de acuerdo. Gracias, licenciada. Permítame un segundito porque si no, así no repito las cosas. De acuerdo, gracias. Tengo Nidia Angie. Así es, licenciada. Nidia Angie, tengo Blanca Lima. Tengo Jamie Martínez. Perdón. Ay, perdón. Pero como este es el listado que yo tenía de gente que me hace falta. Todos saben que falleció nuestra compañera, ¿verdad? Sí. Vivaral José Antonio. Vivaral José Antonio, ahí sí. Jacqueline Ramírez Portillo. Salem Chinchilla. Disculpe, licenciada, ¿qué es lo que está haciendo ahorita? Cameros. Haciendo la lista de los compañeros que se van a examinar mañana de examen extraordinario. ¿Y las personas que nos toca exponer? Extemporáneo. Es que se van ahorita solo voy a hacer la lista, pero mañana ellos se van a examinar en un horario fuera de clase. Ah, ok. Ahorita vamos a recibir clase normal. No hay Solo voy exposiciones a dar hoy. los nombres y hay dos compañeras, todavía Angie y Blanca Lima no han mandado excusa, entonces no les puedo hacer el examen. Y les voy a indicar la hora que nos vamos a conectar. Va a ser mañana de 4 a 5. De 4 a 5 en el enlace de la clase, en este mismo enlace. De 4 a 5 vamos a enlazar todos los que acabo de mencionar y ahí les voy a hacer el examen oral. Me hace el favor, Nidia, Angie, de
informarles a sus compañeros. De acuerdo, licenciada, no tenga pena. Entonces es mañana de 4 a 5 en el enlace que tenemos conexión hoy y va a ser oral. De una vez, las 2 personas que no tienen todavía su solicitud, por favor la hacen hoy por la noche o mañana por la mañana. Es Nidia Angie y Blanca Lima. Sí, Lick, yo ya la No tengo. Lo tiene. único era que no se la había enviado porque como el otro día le llamé para saber a dónde se la mandaba. Pero me- mándemela al WhatsApp. Lo importante es que yo bueno, la tengo que pues, tener. Ajá. en este De momento hecho, se la antes envío, del pues. examen me la pueden entregar, pero vía así para que yo la pueda poner en una carpeta para tenerlas ahí para la coordinación, por favor. De acuerdo, Entonces, licenciada. le delego a usted la función de que me les informe a los compañeros que aún no se han conectado, que tienen examen extemporáneo, se le llama también, ¿verdad? Mañana, de 4 a 5. Por favor. Entonces, el último día de clase, buenas noches a todos. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy, el último día de que estuvimos reunidos, se recuerdan que se fue la luz en una parte de la cabecera departamental y por ese motivo se suspendió la clase porque la compañera que estaba exponiendo se quedó interrumpida su conexión en vista que en su casa era uno de los barrios donde se había ido la luz. Entonces, esperamos que ella se integre el día de hoy, termine su exposición. Es Berlin, ¿verdad? Usted estaba exponiendo cuando se fue la luz. Buenas noches, licenciada. Buenas Sí, noches, exacto. Berlin. Entonces, le vamos a dar la oportunidad hoy de exponer nuevamente. Y, por favor, todos poniendo atención si tienen alguna duda. Berlin es la número 16. 16. Ahí estamos, a ver. Yo les pasé un listado oficial, pero yo no les quiero alterar su exposición porque ya todos estaban preparados. De todos modos, en el listado oficial van a aparecer sus notas porque es el que yo tengo y ahí es donde voy a subirlas a la plataforma. Primero Dios, ya pasado mañana, porque mañana que se examinan los que hacen falta, ya tengo las notas de todos. Vamos a escucharla, por favor. Ya tiene pantalla para compartir, Berlin. Usted tenía la exposición de lo que es un testamento común abierto, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, la escuchamos entonces. Damos Gracias, inicio, por favor. Hoy es día lunes 23 de agosto del 2021. La clase es Derecho Notarial 4 en el 10º semestre. Comience pues. El tema es el testamento común abierto en la forma notarial en el negocio jurídico, que es la parte teórica, y la parte práctica, que es el fraccionamiento de la escritura pública. Buenas noches, licenciada, compañeros. En esta oportunidad me tocó exponer acerca del testamento común abierto. Daré inicio. El testamento común abierto, en su definición doctrinaria, pues dice que el testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz transmite sus bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte a sus herederos o legatarios, o declara y cumple deberes para después de la misma. Esto lo dice Regina Villegas, Rafael, 1994. Y la definición legal, pues, es la que está en el artículo 935 del Código Civil, decreto ley 106, que dice: el testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable,
por el cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes para después de su muerte. El artículo 934 del Código Civil establece que toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. En el artículo 945, pues también regula lo que es la incapacidad para testar. Están incapacitados para testar el que se halle bajo interdicción, el sordomudo y el que hubiere perdido el uso de la palabra, cuando no puedan darse a entender por escrito, y el que sin estar bajo interdicción no gozara de sus facultades intelectuales y volitivas, por cualquier causa, en el momento de testar. También establece las clases de testamentos. Los testamentos comunes, pues son los abiertos y el cerrado, y los testamentos especiales. Como dije anteriormente, yo hablaré del tema de testamento común abierto. Las clases, pues, son las que hace un momento dije, y también como formalismo principal se contempla que el testamento abierto deberá ser leído en voz alta y en presencia de todos, tanto testigos como notario. El notario redactará el testamento y procesará a su lectura en presencia de los testigos en un solo acto y sin interrupción, llenando los demás requisitos que para el efecto exige el Código de Notariado en los artículos 29, 31, 42 y 44. El artículo 29 establece los elementos generales de los instrumentos públicos. El artículo 31 regula las formalidades esenciales de los instrumentos públicos. El artículo 42 regula las formalidades especiales para testamentos y otras escrituras. Y el 44 también regula las formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Para que se considere otorgado el documento, deberá ser firmado por todos los testigos, el notario en caso de tenerlo y el propio testador. Si el testador no pudiera firmar, tal situación debería hacerse constar a ese efecto por escrito. Es abierto el testamento siempre que el testador manifieste su última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quedando enterados de lo que él dispone. En el artículo 955 establece que el testamento común abierto deberá otorgarse en escritura pública como requisito esencial para su validez. En el artículo 956 regula que el testador puede entregar al notario la minuta de sus disposiciones testamentarias o manifestar de palabra su última voluntad. Daré inicio con lo que son las características. Pues es personalísimo porque no puede desempeñarse por conducto de representante. El testador en persona debe manifestar su voluntad instituyendo herederos y legatarios, asignando cantidades y distribuyendo los bienes. Implica que solo puede contener la voluntad de una persona. Es unilateral porque se refiere cuando dispone solo el testador y su disposición es válida. Perdone, Arlene, yo no sé si a todos se nos fue la imagen. Perdón. Yo veo, Entonces soy yo la que me salí de esta cosa, esperen. Sí, Continúe, yo la estoy oyendo, Continúe, por favor. Está bien, gracias. Bueno, decía que es unilateral cuando se dispone solo el testador y su disposición es válida aún sin que concurran otra parte para aceptarla, ya que solo se requiere la voluntad de su autor, que es el testador, para crear consecuencias de derechos, aunque éstas surjan hasta el momento de su muerte. Es libre porque no puede el testador obligarse por contrato o por convenio a no testar o testar bajo ciertas condiciones, o bien para transmitir por testamento solo parte para sus herederos legítimos, ser una voluntad consciente e informada que tenga el entendimiento de las consecuencias jurídicas del acto que otorga. Es solemne porque debe hacerse en las solemnidades que requiere la ley. El incumplimiento de las mismas puede determinar la nulidad del testamento. Es revocable porque
la no producción de efectos del testamento por la libre voluntad del propio testador, como lo establece el jurista Juan Manuel Asprón, indica que la única forma de revocar un testamento es otorgar uno nuevo, otorgado por persona capaz. Consiste en la capacidad de un sujeto para ser titular de derechos y obligaciones, de poder ejercer los derechos y las obligaciones por sí mismo, así como comparecer en juicio. El dispositivo de bienes, esta característica implica que a través de el acto del testador dispone del todo o de parte de sus bienes, y precisamente pues esta característica se encuentra contemplada expresamente en los artículos 934 y 935 del Código Civil. En el artículo, cabe mencionar también que el artículo 936 impone como única limitación a la libertad de testar, es decir, de disponer de sus bienes, el derecho de alguna persona tiene a ser alimentadas. También están los que son los elementos. Pues el notario redactará el testamento y procederá a su lectura en presencia de los testigos en un solo acto y sin interrupción, llenando los demás requisitos que para el efecto exige el Código de Notariado. En el artículo 956 del Código Civil, los artículos del Código Notariado, pues ahí en ese artículo es donde establece que se deben de cumplir las solemnidades para la creación del testamento. Los testigos instrumentales son las personas que presencian el acto de la lectura, consentimiento, firma y autorización de una escritura pública. El testador, pues es la persona que dispone del todo o de parte de sus bienes para después de su muerte. El heredero es la persona que ha sido designada para recibir una herencia, es decir, para sustituir al fallecido en sus derechos, bienes y obligaciones. El albacea o ejecutor testamentario es la persona a quien el testador encarga el cumplimiento de su voluntad. Eso está regulado en el artículo 1041 del Código Civil. Pues el elemento formal se establece, ¿verdad?, que el testamento deberá otorgarse, como lo dije anteriormente, en escritura pública, porque es el requisito, como requisito esencial para su validez. El elemento material, pues, tiene que ver con lo que son los bienes, los derechos y las obligaciones a favor del heredero o los que sean herederos. Lo que está ahora, daré a conocer las obligaciones previas al otorgamiento de la escritura pública de testamento común abierto. Pues las obligaciones previas es documento personal de identificación si no fuera conocido por el notario, la presencia de dos testigos instrumentales si no fueron conocidos por el notario, deberá identificarse. De ser posible, los títulos de propiedad de las cuales va a disponer en el testamento para verificar números de registros y demás datos. Pues las obligaciones posteriores al otorgamiento de la escritura de testamento común abierto son las siguientes. Pues es enviar testimonio especial al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes, implica con los datos que exige la ley. Esto lo regula el artículo 37 del Código de Notariado. También al testimonio se le adhiere un timbre fiscal de 50 centavos pegado al testimonio que está regulado en el artículo 5, numeral 6 del decreto 37-92 del Congreso de la República. En el sobre le aplica adherir un timbre notarial de 25 quetzales, perdón. Se encuentra regulado en el artículo 3, literal D del decreto 82-96 del Congreso de la República. No obstante, pues es un testamento común abierto. El testimonio especial se envía en plica para que tenga la secretividad del mismo. Se envía una copia de testimonio, primer testimonio para el testador únicamente si el testador lo pide, ¿verdad? Envío de avisos al Registro General de la Propiedad dentro de los 15 días siguientes al otorgamiento, comunicado que el testador otorgó testamento, pues lo que dije, pues se encuentra regulado en el artículo 1993 del Código Civil, relacionado con el artículo 45 del Código de Notariado. Al fallecer el testador, se debe presentar el testimonio con duplicado al registro de la propiedad.
para su anotación para iniciar el proceso sucesorio testamentario. Pues los impuestos sobre la plica que contiene el testimonio especial se cubre el impuesto del timbre notarial de 25 quetzales. El testamento que se entrega al testador no cubre ninguna clase de impuestos más que un timbre fiscal de 50 centavos de quetzal por la razón de la hoja. El impuesto sobre herencia se pagará hasta el fallecido el testador y conforme al inventario de la herencia al finalizar el proceso sucesorio testamentario. En el artículo 1994 del Código Civil regula el muerto el testador se presentará el testimonio del testamento abierto con duplicado y certificación del acta de defunción para que sea anotado en el libro de asiento y razonado. Pues en el testamento a veces hay herederos o legatarios. Entonces a continuación daré a conocer la diferencia entre lo que es heredero y legatario. El heredero es la persona que adquiere los bienes a título universal, o sea que recibe toda la herencia sin necesidad de determinar en específico qué bienes se le van a heredar. Y el legatario es la persona que adquiere los bienes a título particular y por lo tanto debe especificarse el bien que se va a dejar. Pues esta es la exposición de la parte teórica. No sé si tiene alguna intervención, licenciada. No, solamente el testimonio para el interesado. ¿Cuánto es lo que se le pone de timbres fiscales? ¿Dice? El testimonio. Para el testador. El testimonio es el testimonio especial que se le adhiere No, un timbre. Para el testador. El primer No, testimonio que le va a entregar al testador. Es el timbre fiscal de 50 centavos que se le adhiere. Bueno, Y debe ser firmado y sellado por el notario. Sí. Bueno, entonces ahora va a compartir la parte práctica. Sí, está bien, licenciada. Pues la escritura, como sabemos, ¿verdad? Debe ir numerada al principio. Se dan a conocer en qué ciudad vive la persona. Y a continuación se lo voy a leer para que puedan comprender lo que es el testamento común abierto. Número 16, en la ciudad de Jalapa, municipio de Jalapa, siendo las 9 horas del día 16 de agosto del año 2019. Ahí la voy a interrumpir, Si se pueden dar cuenta, esta es una de las solemnidades que contiene el testamento, donde la compañera Berlin está dando a conocer que no solo va a cumplir con el artículo 29, donde dice número y lugar y fecha donde se autoriza, sino que aquí lleva una de las condiciones especiales, que es la hora, siendo las 9 horas del día 16 de agosto del año 2009. Continúe. Ante mí, Berlin Araiza Ricino Barrera, notaria constituida en mi oficina profesional, ubicada en la cuarta calle 0-40 de la zona 2, barrio La Esperanza, de esta ciudad, comparece el señor Rudy Amílcar Sánchez Jiménez, de 50 años de edad, soltero guatemalteco, maestro de educación primaria, con domicilio en el departamento de Jalapa, quien se identifica con documento personal de identificación, con código único de identificación número 3281, espacio 43889, espacio 2101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, a quien en el curso del presente se le denominará el testador, en presencia de los testigos civilmente capaces, idóneos. El señor Juan Carlos Jiménez Gutiérrez, de 30 años de edad, soltero, guatemalteco, bachiller en ciencias y letras de este domicilio, persona de mi conocimiento, y la señora Zaira Noemí Román Jiménez, de 28 años de edad, soltera, guatemalteca, maestra de educación primaria de este domicilio, persona de mi conocimiento. Ahí la voy a volver a interrumpir.
Como se dan cuenta, aquí cumple con otra de las solemnidades de nuestra ley. Hace comparecer al testador, manifiesta que es de persona de su anterior conocimiento y luego hace comparecer a 2 testigos instrumentales. En este momento, ella pasa a otorgar, ahí continúe. Como notaria doy fe que a mi juicio el señor Juan Amílcar Sánchez Jiménez se encuentra en pleno uso de su capacidad mental. Me asegura el testador hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ser de los datos de identificación personal consignados y que otorga su testamento con un abierto de conformidad con las cláusulas siguientes. Primera, manifiesta el señor Rudy Amílcar Sánchez Jiménez, que es originario de esta ciudad de Jalapa, del municipio y departamento de Jalapa, que nació el 10 de mayo de 1969, que es de nacionalidad guatemalteca y que convivió con la señora Carla Patricia Quiñones Arévalo, con quien procrearon 2 hijos de nombres Pedro Juan Sánchez Quiñones y Germán José Sánchez Quiñones. Segunda, continúa expresando el testador que es su voluntad instituir como herederos universales de sus bienes, derechos, deudas y obligaciones que queden a su fallecimiento a sus 2 hijos, Pedro Juan Sánchez Quiñones y Germán José Sánchez Quiñones. Ahí la voy a interrumpir. En esta cláusula, el testador está manifestando que deja como herederos universales a los 2 hijos de todos sus bienes, derechos, deudas y obligaciones que puedan tener al momento de su fallecimiento. En este caso, ahí se podría dar lo que la compañerita estuvo explicando en relación a lo que es la herencia universal, que es cuando el testador deja de esta forma. Quiere decir que todos los bienes, derechos, acciones, obligaciones y deudas quedan en partes iguales a los 2, en copropiedad. En cambio, cuando él designa de forma particular, por ejemplo, a Pedro Juan Sánchez Quiñones, a quien le deja específicamente un número de folio y libro de un bien inmueble específico para él, eso constituiría un legado. En este caso, en este testamento solo hay herencia universal, no hay legados. Continúe con la cláusula tercera. Gracias. Tercera, manifiesta el testador que al nombrar herederos de sus bienes a sus hijos mencionados en la cláusula anterior, lo hace en partes iguales. Cuarta, declara el testador que no ha procreado más hijos que los mencionados anteriormente. Y si alguien reclama esa calidad y lo probare, desde ya lo deshereda expresamente, así como cualquier persona ajena a los instituidos como herederos que reclame algún derecho a la herencia. Quinta, declara el testador que con anterioridad no ha otorgado testamento alguno y si lo hubiera, lo revoca totalmente, así como cualquier otro testamento o donación por causa de muerte otorgados con anterioridad. Sexta, manifiesta el testador que designa como albacea testamentario a la señora Delcy Aguirre Cruz, quien se encargará de cumplir su voluntad contenida en el presente instrumento, pues este contiene fielmente su última voluntad. Séptima, en los términos relacionados, el testador acepta este instrumento. Doy fe que todo lo escrito me fue expuesto por el testador, que tuve a la vista los documentos personales, que a mi juicio el otorgante durante todo el acto presente goza de plena capacidad mental, habiendo expresado su voluntad en forma libre, espontánea y sin sujeción, violencia, coacción o influencia alguna. En todo lo que aquí consta, de que el presente instrumento se realizó en un solo acto y sin interrupción alguna. Que advertía a los testigos de la obligación que tienen de guardar secreto de todo lo dispuesto en el presente instrumento, de que se han llenado todos los requisitos y formalidades que establece la ley, que a petición del otorgante, leí lo escrito, quien bien enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo acepta, ratifica y firma, juntamente con los testigos y la notaria, quien además da fe que el presente acto termina a las 11 horas en el mismo lugar y fecha de su inicio. Firma el testador, la firma del testigo y la firma de la testigo. Ante mí, la firma de la notaria y el sello. Muy bien. Como se pudieron dar cuenta, también hay una figura dentro del testamento que su compañera pone a la vista, donde hay nombrada una albacea.
es otra figura civil que trasladamos a lo que es el contrato en particular dentro de la escritura pública de testamento. Esa albacea puede ser nombrada si el testador así lo desea. De lo contrario, en este caso es la mamá la que se constituye como albacea, ¿verdad? En un caso especial podría ser cualquier persona, o esta es otra persona, no es la mamá. Es otra persona. Es otra persona. Ajá, la Entonces que ahí se dan los cuenta dos- que puede ser la mamá de los menores o de los mayores, o puede ser alguien que sea extraño, así como aquí que es otra persona. Entonces, ahí hay una figura civil importante, hizo otra modalidad, porque dentro de los testamentos no siempre se encuentra una albacea. Lo que sucede a veces es que se dice que se le deja a ellos el testamento en la misma forma, pero que de estar ellos fallecidos o no encontrarse ya vivos, ¿verdad? La herencia pasará a manos de y se señala a otra persona. Y también se puede constituir una albacea de esa persona. O sea, hay diferentes tipos de modalidad. Se puede hacer constar toda la voluntad del testador siempre y cuando no violente ninguna norma legal, ¿verdad? Todo tiene que estar apegado a derecho. En este caso yo veo la exposición muy acertada, muy positiva, específicamente que no se fue a la luz y hoy sí logró exponer completo. No sé si alguno de las personas, alumnas que se encuentran conectadas tienen alguna duda o alguna pregunta de esta exposición. A la hora del fraccionamiento del mismo, se les van a surgir las dudas y en ese momento ya no se puede preguntar. Este es el momento apropiado, no sé. Alguien que Licenciada, tuviera. disculpe, Sí. solo quería mencionar el artículo 1041 donde menciona la albacea. Ah, muy bien. Ese es el cual fundamento. dice, ajá, el fundamento, el cual dice, albacea o ejecutor testamentario es la persona a quien el testador encarga el cumplimiento de su voluntad. Los albaceas tendrán todas las facultades que expresamente les haya conferido el testador y no sean contrarias a las leyes. Muy bien. Entonces aquí vamos a dejar un ejercicio para el día viernes. Eso va a ser lo Licenciada, que... disculpe, ¿Qué manda? yo sí tengo una duda. Dígame. No me surge en cuanto al fraccionamiento, sino en cuanto a las cuestiones que se deriven del testamento, porque ahí menciona él y hace específico énfasis en que dice que de manera expresa deshereda a personas que puedan acreditar, aún así sea el parentesco con él, por ejemplo, que él tenga un hijo que ellos no sepan, pero esto sí se puede. Realmente Sí, se lo que cumpliría. pasa es que, miren, pues, lo que pasa es que el testamento señala expresamente aquí quiénes son sus herederos. En ese caso, no solamente podría demostrar que es pariente, sino que no tiene derecho porque lo está desheredando. Porque no de no desheredarlo, el otro podría pensar que tiene derecho, aunque cuando existe el testamento, yo quiero que ustedes tomen en cuenta que no necesariamente tienen que ser parientes los que se encuentran dentro del testamento. Por eso es la diferencia cuando es una sucesión, porque este es derecho de sucesiones el que estamos estudiando. Cuando la sucesión queda intestada, que es cuando quienes tienen derecho a reclamarla, solo los parientes dentro de los grados de ley, según lo estipula el parentesco. En cambio, en la sucesión testamentaria es donde, aunque él no lo mencionara y quedara algún bien fuera del testamento, el asunto es que en este testamento que la compañera pone a la vista, no hay señalados específicamente bienes. Y a veces por no declarar que todos sus bienes, derechos, acciones y obligaciones, imagínense que si hubiera omitido la palabra acciones, que yo creo que aquí no la menciona ella, que tienen derecho a sus acciones. Entonces esas quedarían intestadas. Y ahí sí puede reclamar el hijo, aunque no sean los que él menciona aquí, sino que otro que aparezca después. Pero él está diciendo claro aquí que sobre estas cosas no tiene derecho ese hijo, sino que son los universales, aunque sean posteriores al testamento, las acciones,
los bienes, lo que vaya a llegar. Por ejemplo, yo le voy a poner, yo radiqué un proceso sucesorio testamentario donde después del fallecimiento hubo bienes que se agregaron al inventario ya que estaban a la espera de ciertas cosas. Por ejemplo, eran unas líneas de transporte y unas cosas que estaban pendientes que salieran a nombre de él y salieron. Entonces él se tomó la especialidad y el notario de asignar a un heredero universal aparte de los legatarios que él había dejado, y en ese caso él no deshereda, no, que al contrario, le da la oportunidad al heredero universal de que se haga de todos los bienes posteriores. En este caso excluye definitivamente a cualquiera que quiera reclamar lo que quede después y que no esté mencionado dentro de la herencia. Este testamento es general, pero regularmente especifican el bien tal, ubicado en tal parte, registrado en tal lugar, le queda fulanito, ¿va? Entonces ese es un legado. Y el otro bien ubicado en tal lugar, con número de finca, folio y libro, ubicado en tal lugar, ese le queda al otro sotanito. Y entonces viene otro hijo que aparece y dice, pero es que en el testamento solo deja legados y aparece un tercer bien. Entonces tengo derecho yo. Entonces por eso el otro de una vez lo deshereda, porque de no constar eso, aunque él no haya dejado directamente en legados, los puede declarar universalmente sus herederos y ellos pueden hacerse de propiedad de todos los bienes que surgen después o los que no se contemplan dentro del testamento. No sé si ya aclaré la duda que usted tenía. Sí, sí, es que mi duda era esa, porque yo sí puse la atención ahí que decía que era Sí, se universal. deshereda. Todo, Se no manifiesta que si especificó. después aparece un hijo post-mortem, ¿verdad? Él lo deshereda expresamente para que no le ocasione problemas a los que él está heredando. Esto es en relación a los hijos, pero hay personas que les dejan sus bienes. Yo autoricé un testamento en una oportunidad donde el testador no tomaba en cuenta a sus hijos, sino que se lo dejó a una institución, unos bienes, y de beneficencia y a otro tipo de sociedad, de asociación civil y persona jurídica, otros bienes. Y a los hijos los desheredó por completo, que no podían reclamar, sino que eran esas entidades las que tenían que reclamar los bienes porque el testamento así lo decidió. Es increíble, pero ustedes van a tener en su oficina cuanto deseo tenga el testador y una vez no violente ninguna ley. Y aunque después los hijos anden para arriba y para abajo, en el testamentario no pueden aparecer, menos si fueron desheredados. Ahora, donde sí aparecen y sí se pueden tomar en cuenta y después de 10 años todavía, dentro de 10 años, todavía pueden modificar el proceso sucesorio es en el intestado. Ahí una de las características específicas es que sean parientes dentro de los grados de ley, ¿verdad? Bueno, van a empezar, si no tuvo hijos, con sus padres. Si tiene hijos, pues son sus hijos, los directos. Su cónyuge, ¿verdad? Su pérstite, en lo que le corresponde a los gananciales, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a ver. Eso ya lo vieron ustedes en Derecho Notarial 3 y eso lo van a ver en la práctica, ¿verdad? Cuando ustedes tengan sus oficinas. Esos son procesos específicos que se caracterizan de diferentes formas, porque este testamento va a dar origen al proceso sucesorio testamentario, ¿verdad? Que es igual al intestado, solo que en este no va a dar oportunidad de que más gente entre y que ninguno más lo revise, solo los herederos, que en este caso son universales. Y fueran legatarios, pues también ellos, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna duda. Gracias, licenciada. Bueno. Aquí hay dos cosas que no pueden aparecer en el testamento que son especiales. Una es la constitución de la albacea y la otra es, ¿cuál fue la otra cosa especial que vi? Yo se las mencioné. Una es la constitución de la albacea y la otra es que no tiene legados, solo es herencia universal. O sea que eso les explicaba yo que es en partes iguales, ¿verdad? Es muy bonita la exposición, puede compartir a sus compañeros, los felicito, los márgenes están bien, la escritura también está clara. Usted fue explícita cuando expresa todo lo de la exposición y les voy a dejar una tarea a todos en general, no solo al expositor. Vamos a practicar para el viernes lo que es la plica que va a contener
el testimonio especial del testamento común abierto, por favor. Para el viernes todos van a tener su plica sobre el sobre, perdonen la repetición. En el sobre donde va a ir inmerso lo que es el testamento en su testimonio especial, por favor. Vamos a practicar lo que es la plica y los impuestos correspondientes que los mencionó esta niña, pero no hay un ejemplo. Entonces lo vamos a practicar y ese día lo voy a recibir en el WhatsApp, lo que es la plica. ¿Tiene alguna duda en relación a eso? Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente expositor, que es el número 17, que es Beckley. No sé si está listo Beckley para su exposición. Tiene la pantalla para poder compartir. Solo vamos a esperar que su compañera salga de la pantalla para que usted pueda No estoy listo, ingresar. licenciada. Va. Ahorita vamos a No esperar. estoy listo. ¿No está listo? No, pensé que me iba a tocar hasta la próxima semana, por esto los retrasos y toda la onda. No, a usted le corresponde exponer porque su compañera se quedó interrumpida por el asunto de la luz. Y usted es el que continúa. Bueno. Vargas Lemon, Vargas González, Beckley Josué. Después sigue Ortega Lima, Ninfa Magdalena. ¿Cómo está Ninfa? ¿Está preparada? Sí, licenciada. Bueno, entonces la escuchamos. Ahí tiene su pantalla, por favor. ¿Y yo entonces, licenciada? Pues expone el viernes, pero su nota ya no va a ser la misma porque usted tenía que... Bueno, voy a exponer con lo que tengo entonces mejor. Usted Tal vez decide. saco lo mismo que iba a sacar el viernes. Pero sí tiene algo preparado entonces. A medias, pero... Pero si es a medias, es mejor que lo haga el viernes, porque si a medias... A mal paso, dale, pisamos, licenciada. No, porque no es por salir del paso, no, que tiene que ser bien hecho para que usted también quede satisfecho y sus compañeros y su nota, ¿verdad? Un punto es lo que le voy a quitar si expone el viernes, si lo quiere preparar mejor. Imagínese. Va, está bien. Me espero para el viernes entonces, licenciada. Bueno, es que no es por salir del paso, tiene que ser bien hecho, pues, por usted mismo también. Y el viernes hago lo mismo, no es broma. Bueno, ese es el problema suyo. Bueno, vamos a escuchar entonces a Ortega Lima, Ninfa Magdalena, por favor. Sí, Ya está ahí. Esos son los testamentos especiales. Dentro de la sucesión hereditaria, dentro del derecho de sucesiones, que así recibe el nombre, derecho de sucesiones, entran lo que la alumna explicaba, que son los testamentos común abierto y cerrado. Y dentro de los testamentos también hay testamentos especiales. Entonces, dentro de los testamentos especiales, vamos a dar inicio con lo que es el testamento común abierto de una persona que es sorda. Entonces, vamos a dar inicio con esa exposición para saber cómo ustedes van a tener que desenvolverse a la hora de que una persona que carece del sentido auditivo se presente ante ustedes y quiera faccionar su testamento bajo sus oficios notariales. Proceda, compañerita. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a explicar un poco sobre lo que es el testamento común abierto del sordo. Entonces, no tiene mucha diferencia del testamento común abierto normal. Entre las definiciones encontramos que la sucesión testamentaria es el testamento, no es un contrato, sino un acto de última voluntad que debe otorgarse en escritura pública como requisito esencial de validez, que es el documento donde se consta legalmente la voluntad de un testador, tal como lo establece el Código Civil en el artículo 934, perdón. Todas las personas capaces civilmente pueden disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para hacerlo. En el caso de una persona que sea sorda, otorga testamento común abierto. Adicionalmente, requiere que
la persona lea el testamento, lo que va a dejar, en voz inteligible y en voz alta, ¿va? El instrumento presencial, ante presencia del notario, y los testigos que se hace constar en el testamento. La sucesión testamentaria tenemos dos. Dentro del testamento tenemos dos sucesiones, la testamentaria y la intestada, que es la manifestación de nuestra voluntad hecha solamente después de nuestra muerte. Y la intestada, que es la que tiene lugar solamente cuando el causante haya realizado testamento. La regulación legal la encontramos del contrato de arrendamiento, perdón, aquí me equivoqué. Esto, vamos a ver. Perdón, la regulación legal del testamento lo encontramos en los artículos del 394, del 934 al 953 del Código Civil, el 29, 31, 42, 44 y 45 del Código de Notaría. Y los elementos formales es la escritura pública y el elemento real es el bien o los bienes que se dan en herencia. Los elementos personales es el testador y los herederos. Y el tercero que se designe o albacea testamentario, que es la persona que se va a quedar encargada. Pueden haber legatarios también, porque puede dejar legados. Sí. Dentro de las obligaciones previas al otorgamiento de la escritura del testamento común abierto, encontramos que los documentos de identificación del testador, si no fueran conocidos por el notario, la presencia de 2 testigos instrumentales si no fueran reconocidos por el notario, y título de propiedad de lo que se va a disponer o el testamento, ahora para verificar número y registro de demás datos. Las obligaciones posteriores. Tenemos que el testimonio especial hay que enviarlo al Archivo General de Protocolo dentro de los 25 días hábiles siguientes a la autorización de la escritura. Y igual el testimonio especial se envía en una plica, ¿va? Para que se mantenga la secretividad del mismo. Lo que se envía también es copia del testimonio o primer testimonio para el testador únicamente. El aviso al Registro General de la Propiedad dentro de los 15 días siguientes. Y el otorgamiento con un comunicado que el testador otorga o testamentario. Y al fallecer el testador se debe presentar el testimonio con duplicado al registro de la propiedad para su anotación. Ahí donde usted habla de su anotación, anotación de inscripción. El testamento, cuando ya llega a esa fase, cuando ya ustedes le solicitan una copia del testamento, es para enviarla el duplicado, original y duplicado, al Registro General de la Propiedad para su anotación de registro, es decir, a registrarlo. Y cuando ya sale de ahí, ya ustedes lo pueden declarar válido porque una de las condiciones para validar el testamento es su inscripción en el registro. Hay un libro específico en el Registro de la Propiedad donde se inscriben los testamentos. Otra de las cosas que les quería decir es que hay una prohibición que no se le puede extender testimonio a otra persona, únicamente al testador, a menos y de que le presenten a ustedes ya la defunción del testador, que es cuando ya se puede hacer público y se le puede extender copia a otra persona.
por ejemplo, a los interesados, que en este caso serían los herederos. Una oportunidad vino un cónyuge supérstite a pedirme una copia del testamento y se la di porque el testador ya había muerto. Sin embargo, ella no formaba parte del testamento, pero hubo que darle una copia porque en ese momento ya no había prohibición, porque ella quería estar segura de que ella no figuraba dentro del testamento. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí continuamos hablando de la plica. Por eso es que yo quiero que ustedes practiquen en casa lo que es la plica, porque eso va a ser una de las obligaciones posteriores y el cálculo de los impuestos. Como pueden ver, la diferencia que se establece dentro de un común abierto, que fue lo que explicó Berlín, y con lo de un común abierto del sordo, que es lo que está explicando la compañera, es que se hace constar dentro de la misma escritura que se le dio la palabra al testador o al que él decida que lo lea en voz alta o inteligible, dice, el instrumento en presencia del notario y los testigos. Lo va a leer, lo va a leer el notario una vez y después lo va a leer el testador en voz alta. Los testigos van a atestiguar de que él lo leyó en voz alta y que él está con la lectura, está enterándose de lo que está escrito ahí. Porque el hecho de que él sea sordo no quiere decir que al leer, él va a comprender lo que ahí dice, aunque no lo haya escuchado cuando el notario lo leyó. Pero los testigos van a dar fe de eso. Y dice que se hace constar dentro del testamento. Es decir, que antes de finalizarlo se tiene que hacer constar que el testador le dio lectura en voz alta ante el notario o notaria y ante los testigos instrumentales. Vamos a pasar a la parte práctica, por favor. Va. Bueno, ¿cómo sería? Esta sería la parte práctica del testamento. Yo le puse el número 18 porque es el número que me tocó a mí. Entonces, se lo voy a leer, le voy a leer la parte introductoria que empieza en la número 18, en la ciudad de Jalapa, el 20 de agosto. Lo único que no lo ha compartido porque no lo estamos viendo. No está en la pantalla. Y una pequeña observación. Cuando la persona que los está asesorando, que el docente que sea, ¿verdad? Aunque no sea yo, cuando yo le digo, bueno, entonces vamos a escuchar la parte práctica. Entonces vienen ustedes y en lugar de decirme, va o vaya, me van a decir con gusto. Ahorita, permítame, ahorita voy a compartir la parte práctica. Son palabras claves que aprendemos en estos cursos para poder desenvolvernos y darnos a respetar. Entonces, ahorita en lugar de decir, va, ahorita voy a compartir. Entonces van a decirme, permítame, está bien, con gusto, ahorita voy a compartir pantalla. Así tranquilos, ¿verdad? Así tranquilos. Este curso es para aprender, no es para que yo los esté juzgando ni para estarme burlando de ustedes, sino que para compartir lo que cuando yo estuve en ese momento, aprendí y se me corrigió, porque también yo cometí los mismos errores. Porque por eso estamos aquí aprendiendo, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con la parte práctica. Está bien. De acuerdo, licenciada, no sé si lo ven ahora, dijo. Sí, ahí ya está en la pantalla. Wow. Entonces empezamos con fecha número 10, con número 18 en la ciudad de Jalapa, el 20 de agosto del 2021, siendo las 14 horas, ante mí, Ninfa Magdalena Ortega Lima, notaria, constituida en mi oficina profesional ubicada en la Tercera Avenida 2-48, zona 1, barrio La Esperanza, Jalapa. Comparece el señor Carlos Enrique Marroquín Leiva, de 50 años de edad, casado, guatemalteco, agricultor, con domicilio en el barrio El Porvenir de esta ciudad de Jalapa. Persona de mi anterior conocimiento, a quien en el curso del presente se le denominará el testador. En presencia de los testigos capaces e idóneos, de la señorita Milagros Guadalupe Aguilar Cordero y de 25 años de edad, casada, guatemalteca, bachiller en ciencias y letras, de este domicilio, persona de mi conocimiento. Solo tengo una duda, antes de que continúe. Sí, licenciada. En presencia de los dos testigos capaces, ¿esa palabra está bien escrita o tiene falta de ortografía?
Vamos a ver. Capacidad. Capaces. En presencia de los dos testigos capaces e idóneos, dice. Vamos a ver. Verifiquemos, por favor, si esa palabra está bien escrita, porque a mí me entró duda. Pero yo no me lo sé todo. Me perdí, disculpe, licenciada. Dice en presencia de los dos testigos capaces en la línea 9. La línea 9 se denomina Bueno, testador en presencia de los capaces. testigos capaces. Sí, permítanme. Pues Está no me bien tire el escrito. Por favor, Es con ayúdenme, C, alumnos. Ayúdenme Es a con, alguien para... es con C de casa, señor. Capaces. Entonces sí tenía razón. Yo es que de tanto ver las palabras a veces a uno se le queda, no es que uno sea tan bueno en la... idóneos y de conocimiento. Bueno, continúe pues. Me quedé, perdón, de la señorita Milagro Guadalupe Aguilar Cordero, de 25 años de edad, casada, guatemalteca, bachiller en Ciencias y Letras, de este domicilio, persona de mi conocimiento, y la señora Telma Monterroso Muñoz, de 53 años de edad, soltera, guatemalteca, ama de casa, de este domicilio, persona de mi conocimiento. Como notaria doy fe que a mi juicio el señor Carlos Enrique Marroquín Leiva se encuentra en el pleno uso de sus capacidades mentales. B. Me asegura el testador hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Y C. Ser de los datos de identificación personal consignados y que otorga su testamento común abierto en conformidad. Otro. Abierto. Con H. Perdón. Abierto de conformidad con la cláusula siguiente. Primera, el testador declara que nació en el municipio de... Sí, pero ahí dice que nació. Nació en el municipio de Barberena, departamento de Santa Rosa, Guatemala, el 10 de abril del año 1971. Hijo de Marcos Alfonso Marroquín Archila y Margarita Leiva Ariola. Perdón, pero que es guatemalteco que contrajo matrimonio con la señora María Marlene Celada Agustín, con quien procreó 2 hijos, de nombre Julián Antonio y Patricia Melisa, ambos de apellidos Marroquín Celada, perdón. Segunda, expresa... Ahí dice Seguanda. Perdón. Es que miren pues, vieran ustedes que no es gana de estar molestando. Cuando nosotros mandamos los testimonios a registro de testamentos, por ejemplo, ellos, si van palabras mal escritas, si nosotros cometemos errores de ortografía y todo eso, nos suspenden los documentos y es dinero lo que tenemos que pagar cada vez que hay suspensiones, aparte de la vergüenza que uno siente, que saben ellos que uno no está a la altura, ¿verdad? Entonces, por favor, si ustedes no están bien en ortografía, pongan a alguien que les ayude, porque es importante que a estas alturas de su vida profesional hagan el esfuerzo de no tener tantas faltas de ortografía, porque entonces van a tener que regresar a la escuela. Continúe. Segunda, expresa el testador que en su voluntad ¿Qué es su voluntad? ¿Qué es su voluntad? ¿Qué es su voluntad? ¿Qué es su voluntad? Nombrará como herederos de todos sus bienes, derechos y obligaciones que quedan a su fallecimiento a sus 2 hijos, Julián Antonio y Patricia Melisa, ambos de apellidos Marroquín. Aquí arriba dice que es su voluntad nombrar como herederos de todos sus bienes, derechos y obligaciones que queden a su fallecimiento. Dice nombrar en la línea 27. Nombrará. Ajá. Nombrar, ahí está. Como herederos de todos sus bienes, derechos y obligaciones que queden en su
a su fallecimiento, a sus 2 hijos, Julián Antonio y Patricia Melissa, ambos de apellido Marroquín Celada, reconociendo el derecho que sobre él cuenta, el 50% de los bienes gananciales que tiene su esposa, María Marlene Celada Agustín. Tercera, manifiesta el testador que al nombrar herederos de sus bienes a sus hijos mencionados en la cláusula anterior, lo hace en partes iguales. Cuarta, declara el testador que fuera de sus hijos antes nombrados no tiene otros, por lo que en el supuesto caso de que alguna persona se atribuyera esta calidad. Calidad no es la palabra, calidad con Cualidad. D. Calidad con D. En la práctica uno habla así, la calidad, ¿verdad? Pero es calidad. La cual deshereda expresamente como a cualquier otra persona, pariente o no, que quiera atribuirse derechos sobre la herencia. Quinta, declara el heredero, perdón, pero estoy un poco afónica. Declara el heredero, el testador, que con anterioridad no ha otorgado testamento alguno, y si lo hubiera, lo revocará totalmente, así como cualquier otro testamento o donación por causa de muerte, otorgada con anterioridad. Sexta, en los testamentos relacionados, el testador acepta este instrumento. Doy fe. A, que todo lo escrito me fue expuesto por el testador. B, que en la facción de este instrumento se cumplieron los siguientes requisitos. 1. El testador expresó por sí mismo su voluntad libre de toda coacción o sugerencia. 2. Hemos estado reunidos en solo acto. ¿Sería en un solo acto? ¿Está bien? Desde el principio hasta el final. Únicamente el testador, las testigas y la notaria, el que se celebró sin ninguna interrupción. 3. Por consignación del testador, leo lo escrito en voz alta, clara y distinta. Al final de cada cláusula, averigüé si el contenido es la expresión fiel de su voluntad, manifestando el testador que está conforme con todas y cada una de las mismas, las cuales ratifica. 4. Haga constar con las testigas que el testador ha demostrado desde el principio hasta el final de este acto encontrarse en el goce de sus facultades mentales y evolutivas. 5. Se ha llenado los requisitos y formalidades que establece la ley, que tengo a la vista los documentos relacionados, y D, el testador bien enterado del contenido, objeto, validez y efectos legales, lo acepta, ratifica y firma, al igual que las testigas y el notario, quien además da fe de que el presente acto termina a las 15 horas en el mismo lugar y fecha de su inicio. Ahí le hizo falta la parte principal. Usted le tiene que dar lectura y luego le tiene que dar la palabra al testador para que él lea en voz alta, porque él es sordo. Y usted ahí no hace constar que él lo leyó. Si él fuera sordo y no puede leer y escribir, él designa un testigo para que el testigo lo lea por él. Pero en este caso, vamos a suponer que él sí puede leer y escribir, entonces según uno de los literales que usted pone ahí, tiene que expresar que él le dio lectura íntegra en voz alta al testamento. Y en cada cláusula él le iba diciendo que él entendía correctamente y que esa era su voluntad. Usted le agrega esta cláusula y lo puede compartir. ¿Tiene firma? Si tiene, quiero ver el cierre. Sí. Es la firma del otorgante. La firma de las testigos. Pero esto tenía duda, no sé si se coloca testigo o testiga. Ellos son testigos.
Pero ahora con Entonces, las nuevas tengo normas, testigo. ¿verdad? De género, tal vez nos van a obligar a que escribamos testiga y déjelo así. Ah, va, Ante es mí su firma y sello. Lo es único que que sí no tiene sé que cómo- arreglarle esa parte que le digo, porque la principal es una de las características del testamento que diferencia al común abierto de lo que es el testamento especial del sordo, ¿verdad? Porque este es un testamento especial. Está Ya bien. después lo puede compartir. Ujú. De acuerdo, pues, sí. Está Miren, bien. miren, alumnos, yo de verdad, yo con ustedes ya tengo confianza porque nos conocemos ya de 3 cursos anteriores, este es el 4º curso. En realidad, a mí me preocupa un poco el hecho de que ustedes ya estén en su preparación profesional y técnica, ¿verdad?, de su carrera, y ustedes no tengan pena o preocupación de pasar a una exposición a este nivel ya, de cerrar pensum, con documentos con faltas de ortografía, no pueden leer, no tienen dicción. Yo me recuerdo que en la escuelita me enseñaron que los nombres propios se escribían con mayúscula y los nombres que no son propios con minúscula. Entonces, pues es lógico que todo eso que nosotros aprendimos en idioma español lo tengamos que poner en práctica a estas alturas de nuestra profesionalización, específicamente en derecho notarial, que es tan delicado y tan lindo a la vez, porque yo sigo enamorada de él, ¿verdad? Aunque le traiga muchos problemas a uno, pero no importa. Pero uno tiene que tecnificarse realmente en lo que es. Por eso yo les hago la advertencia, no es para salir del paso la exposición, no es para cumplir conmigo, porque yo puedo hacer las escrituras, tengo archivos ahí en 3 computadoras y yo ya no necesito aprendérmelas. Los que sí necesitan tener familiaridad con ellas son ustedes, para no ser sorprendidos cuando abran su oficina, como posiblemente le pasó a muchos, nos pasó a muchos. No conocíamos ni las hojas de papel sellado especial de protocolo, porque esas sí nunca nos las enseñaron. Nunca nos corrigieron esas faltas porque no nos daban la oportunidad de exponer. El notario llegaba, el docente, y o llegaba tenía una persona que lo ayudaba, que era un auxiliar, y él también llegaba y mecánicamente decía, y rapidito, y como éramos como 100 gentes o más en un aula grandísima, los de atrás ya ni oíamos, y teníamos que ver cómo hacíamos, ¿verdad? Pero nosotros llevábamos unas bases sólidas de la escuela. Yo me eduqué en una escuela pública, en el número 2 de niñas. Estuve en la Isabel Zapata, Lima Zapata, que fue la de Parvulitos, ahí estuve 3 años también. Y después pues me fui a la universidad. Estudié en el INCAS, ahí me hice maestra, ahí estudié los básicos y me hice maestra de educación primaria urbana. Y cuando llegué a la Universidad de Guatemala, porque aquí no había universidad, bueno, había, pero no había la carrera. Gracias a Dios no tuve estos tropiezos, ¿verdad? Llevaba unas bases sólidas porque mis catedráticos, mis maestros, todos me habían enseñado bien. A mí me había gustado aprender bien. Entonces, si ustedes no tuvieron esa oportunidad de tener buenos maestros en la escuelita de párvulos, en la primaria, porque así se ha ido deteriorando la educación en Guatemala, ¿verdad? Pues es muy propicio el momento para preocuparse un poquito y por lo menos revisar las palabras en Google. Si tienen hasta la oportunidad de preguntarle a Google, mire cómo se escribe tal cosa, y verlo en un diccionario de español y etcétera, etcétera. Yo todavía uso diccionarios de los físicos, ¿verdad? Me encanta buscar en el diccionario y todo, pero ustedes ya tienen la facilidad de que ahora yo ya estoy aprendiendo también a buscar en Google y en cosas y todo lo que está en el internet. Pero sí los incito los motivo a que se preparen en ese ámbito, porque es muy preocupante que vayan a llegar a un técnico profesional con esas fallas. De plano que el docente, si los escucha con esas fallas, de una vez lo van a desilusionar y ya no va a entrar en materia de la escritura, sino que va a decir, pero esta persona no tiene capacidad ni siquiera de escribir, mucho menos de poder fraccionar una escritura y que repita. Entonces eso es lo que yo trato de evitarles, ¿verdad? No es el juzgar, ni el señalarlos, ni que se burlen entre ustedes o que crean que yo me estoy burlando,
sino que yo quiero que digan, de esa persona yo aprendí esto y por eso yo lo practico. Y por eso nunca se me olvidó, porque yo sentí mucha vergüenza cuando me hizo pensar en eso, ¿verdad? Profesionalícense de verdad. El objeto de estos cursos es que seamos diferentes, que no seamos del montón, que seamos realmente profesionales, como lo dice la palabra. Somos, la palabra profesional quiere decir que uno se perfeccionó y que somos las personas que nos preparamos en esos asuntos. Y qué pena que un cliente o que una persona que nos busca para nos vaya a corregir, ¿verdad? Entonces yo sí los motivo a eso. ¿A quién le corresponde exponer ahorita? Le corresponde continuar a Cisneros Eric Augusto. Estrada Cisneros Eric Augusto. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Pues yo sabía que pasaban 3 compañeros cada día. A mí me tocaría el viernes. No sé si estoy mal. Lo que pasa es que como se suspendió la clase, la última que tuvimos, entonces se supone que después me pidieron autorización para faltar en la siguiente. Entonces el día de hoy teníamos que cubrir todos esos espacios porque mi calendario está medido. Mi calendario está medido para la exposición de cada día. Y el día de hoy yo me tenía que poner al día de las exposiciones. Entonces no se corren, sino que al contrario, las tenemos que cubrir. ¿Usted no está preparado? Es que la computadora está donde mi hermano y no... Bueno, entonces si no está preparado, lo dejamos para el viernes. Ya sabe que no tiene la misma calificación. Vamos a preguntarle a Juárez Salazar Erwin José si está preparado, por favor. Sí, pero es que vienen muy negras de adentro, man. Juárez Salazar Erwin José. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo se llama? Yo pensé lo mismo. Como prácticamente pasaban 4 cada día y hoy pasaban 4. Sí, pero ahorita estamos escuchando a la compañera que se interrumpió el día que se fue la luz aquí en Jalapa. Entonces nos estamos poniendo, estamos cubriendo todos esos espacios y el viernes me pidieron el día por sus cosas personales y estudiantiles, ¿verdad? Y se les permitió. Pero eso no quiere decir que ustedes no tengan que, ese día tenían que haber expuesto y el día de hoy tenemos que reponer esos espacios. Entonces está para el viernes, pero también la calificación ya no va a ser la misma. Después ya no hay ningún compañero que esté preparado entonces. Después de Juárez le correspondería a Pérez Gómez, Tania, Cristina. ¿Tú ya pasaste, no? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Sí, fíjese, licenciada, que yo también le escribí porque también tenía la misma duda. Bueno, entonces vamos a aclarar que el viernes nos vamos a poner al día hasta a la fecha que vamos. O sea que todos los que hacen falta vean su calendario diario y se preparan, por favor, porque vamos a llegar a la clase del viernes y tenemos que ir completos. Porque ustedes tienen una programación diaria y la tenemos que cumplir. El hecho de que ese día se haya suspendido la clase, pues era lógico que por una condición material no se podía porque no tenían luz. Algunos compañeros que eran los que tenían que exponer. Luego el viernes ustedes piden un permiso, pero yo se los otorgo con la condición pues que de hoy tendrían que ponerse al día de todo lo que ha pasado. Por eso es un calendario diario. Yo tengo ocupados todos los días. Y si yo dejo de dar clases, el problema es que después ya no tengo tiempo para repetir los temas. Entonces vamos a llegar al segundo parcial y los temas no están expuestos. Entonces, por favor, vean su calendario diario y a las personas que les tocaba ir hasta hoy y los del viernes van a tener que exponer para ir al día, por favor. No me vayan a estar preguntando, sino ustedes ya tienen la capacidad para poder saber qué día era el que les correspondía y qué día nos toca. El viernes nos vamos a poner al día hasta el día viernes. Los que les toca el viernes a los que les tocaba hoy y los que pasaron que les tocaba el último día que suspendí la clase. ¿Entendieron?
Sí, licenciada, está Sí, bien. licenciada. No me vayan a estar Licenciada. preguntando, por favor, porque yo no tengo tiempo de estar chateando con ustedes. Cosas que ya se hablaron y que se sobreentienden. ¿Sí? ¿Quién es que quiere tomar la palabra? Licenciada, buenas noches. Una pregunta. ¿El calendario diario es igual al cronograma? ¿Es el Está mismo? abajo. Lo que pasa es que ese está en PDF y si usted tiene el cronograma, sigue bajando y abajo está el calendario diario. Hay Es que a mí número no me de clase, aparece. número de clase y está la fecha. Pues entonces háganse el favor ahí los que sí lo tienen de compartirlo con sus compañeros en ese su grupo que tienen donde yo no puedo entrar y ahí se lo comparten. Porque yo ya lo di el primer día de clase. Sí, es que solo tengo el cronograma. Ah, bueno. Sí. Bueno, entonces vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. Esperándolos el día viernes. Por favor, ya saben los compañeros que les correspondía el día de hoy pasar, que no van a ser ponderados de la misma manera, sino que tienen un punto menos y el viernes nos ponemos al día de todo lo que nos hace falta. Y pasen feliz noche, fue un gusto atenderlos. Gracias a los Feliz noche, compañeros que licenciada. expusieron. Gracias a los Gracias, compañeros que Gracias, expusieron licenciada. felicitaciones. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Feliz noche, licenciada. Adiós. Buenas noches. Adiós.